En el proceso de detoxificación es muy importante saber que hay un porcentaje de la población que tiene dificultad para la metilación. Estas variantes, polimorfismos genéticos, se pueden estudiar en un estudio de de detoxificación hepática. Hay varios en el mercado, que además nos dicen si tenemos una metilación, una fase 1 aumentada o disminuida, y cuáles aspectos de la detoxificación están afectados. Uno de ellos es la metilación, es decir, personas que tienen dificultad para producir el ácido fólico en su forma activa, que es el folato, el tetrahidrofolato. Y esto tiene varias consecuencias. Por un lado, la disminución en la metilación; por otro, en las mujeres, más posibilidades de tener alteraciones del feto. Y, en fin, varias complicaciones a nivel incluso emocional, porque no se logra producir de forma eficiente componentes que ayudan a la metilación, ¿vale? Por ejemplo, el SAMe no se produce de forma adecuada. Entonces, es bueno conocer que si tenemos esta dificultad, para compensarla, consumiendo productos naturales que tengan folato, como las verduras de hoja verde, evitar el ácido fólico artificial, porque no lo vamos a poder activar, estas personas que tienen este problema, y van a tener alteraciones en la detoxificación, que es el tema que de esta presentación. Entonces, si se sospecha, simplemente es algo que se pide pues en una analítica. Las personas que tienen defectos en la metilación del folato, son defectos en la MTHFR, es la forma de denominarlo, pues pueden aumentar el consumo de productos como los espárragos, coliflor, legumbres, el perejil, por ejemplo, garbanzos, en fin, y los productos de hoja verde, como hemos comentado; bajar el consumo de azúcar, disminuir el consumo de alcohol, de cafeína y de cigarrillo, obviamente, disminuir también la exposición a tóxicos, y bueno, suplementarse con la versión activa de folato, que es el tetrahidrofolato o metilfolato. Es otra manera de hacerlo para compensar estas alteraciones de la detoxificación. Aquí otro gráfico para que veamos las diferentes fases y los intermediarios y cofactores que podemos utilizar. Vemos aquí, para neutralizar estos intermediarios metabólicos de la fase 1, que podemos utilizar el ajo, la cebolla, los crucíferas en general, vitaminas A, C y E, selenio, cobre, zinc, manganeso, bioflavonoides, y así, de esa manera, en la fase 1, pues disminuir la posibilidad de tener complicaciones por la liberación de estas toxinas, ¿no? Dentro de los cofactores también, en la fase 1 se requiere glutatión, aminoácidos ramificados y el complejo B. Bueno, el cuerpo humano tiene un sistema de detoxificación que es muy eficiente, principalmente está en el hígado, pero no exclusivamente en el hígado. Este debe ser un proceso que está equilibrado, se funciona bien. Sin embargo, por algunas enfermedades, deficiencias de vitaminas, exposición a humo del tabaco, el alcohol y algunos fármacos y drogas, pues alteran ese equilibrio. Entonces, la fase 1 es el primer paso para eliminar las toxinas del cuerpo. Hay factores naturales que pueden aumentar o disminuir la actividad de los CYP, que son el grupo de enzimas de la fase 1. Es un grupo de familias de enzimas de la fase 1. Y bueno, pues recordemos las tres fases. Fase 1 está gobernada por enzimas que tienen que ver con la transformación. Estas lo que hacen es que oxidan, reducen e hidrolizan toxinas y básicamente las vuelven más hidrosolubles, por lo tanto más reactivas muchas veces. En la fase 2 se gestiona mediante enzimas de conjugación principalmente, y luego la fase 3 es en la cual se transportan ya estas toxinas a través de unas proteínas transportadoras, son sacadas de la célula para luego ya ser eliminadas a través de la bilis o la orina. Bien, el hígado ya sabemos que es el principal detoxificador, el principal órgano, pero no es el único. También se producen cantidades significativas de desintoxicación en el intestino, en los riñones, en los pulmones, el cerebro. Hay que tener eso en cuenta. Las tres fases están en esos órganos.
pero pues, en menor grado, ¿no? Las enzimas de detoxificación son lentas en comparación con otras enzimas, pero están presentes en cantidades muy grandes. Es decir, por ejemplo, la glutatión transferasa de la fase 2 representa el 10% de la proteína total en el hígado. O sea que imagínense lo que representa la producción de esta enzima en el hígado, es el 10%. Otro gráfico para bueno, poner de manera esquemática las diferentes fases con sus enzimas. No lo voy a leer porque ya lo hemos comentado, simplemente para que tengamos una referencia también. Y bueno, pues en la fase 1, que es el primer paso, pasamos de la transformación enzimática, hace que las toxinas sean más solubles. Las enzimas de la fase 1 comienzan el proceso de desintoxicación. Los compuestos solubles en agua se pueden ya excretar más fácilmente, mientras que los que están en grasa, pues la grasa, digamos, de alguna manera los tiene secuestrados y protegidos, ¿no? Incluyen la fase 1, la oxidación, reducción, hidrólisis y la ciclación. Entonces, las enzimas que están involucradas en la fase 1, recordemos, son la citocromo P450 o CYP. Están las monooxigenasas más selectivas que contienen la flavina, la FMO, que son las que tienen que ver con la desintoxicación de la nicotina, del humo del cigarrillo. También tenemos en la fase 1 las monooxidasas, MAO, son las que descomponen algunos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la epinefrina. También en la fase 1 se metaboliza el alcohol y aldehído por aldehído deshidrogenasas. Están el epoxihidrolasas y otras enzimas también de la fase 1. Por lo tanto, ahí vamos a tener el metabolismo de los fármacos. A través de esta química, estas monooxigenasas del citocromo P450 pues van a catalizar todas estas eliminación de sustancias, por ejemplo los fármacos y de toxinas del cuerpo. Estas CYP metabolizan hidrocarburos aromáticos, aminas, herbicidas, también metabolizan bioquímicos endógenos. Esta, por ejemplo, el CYP 19A1, también llamada aromatasa, transforma la testosterona en estradiol, o sea que también transforman hormonas. Esto va a tener relevancia especialmente en las patologías en las cuales hay un aumento de estrógenos o falta de estrógenos, también tener en cuenta este CYP. Y esto lo podemos ver, como les digo, en una prueba genética, si hay necesidad. A lo mejor no hay que hacerlas en todos los pacientes, pero en los que ya tienen alteraciones frecuentes de la detoxificación, pues sí merece la pena hacer un estudio de este tipo. En el proyecto genómico humano se identificaron 57 CYP, imagínense, son muchísimos. Sin embargo, alrededor de 12 son los que son CYP hepáticos, son los responsables del metabolismo de la mayoría de los fármacos y otros xenobióticos. Aproximadamente el 93% del metabolismo de los fármacos sucede ahí. Por eso es que alguien que esté tomando fármacos ya sabemos que tiene un hándicap de alteración en su fase 1, porque está ocupada pues, el metabolismo de estos fármacos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos otros CYP que son responsables de casi el 60% del metabolismo de los fármacos. Eso se puede en estudios genéticos ver si hay alteración de alguno de estos CYP. Podríamos tener dificultades en el metabolismo de algún fármaco y es bueno conocerlo por si vamos a tener un uso crónico como es lo habitual de la mayoría de los fármacos. Entonces, bueno, pues es evidente que conocer esto es importante porque puede hacer que estos fármacos sean más tóxicos y además porque va a tener que intervenir también la fase 2 después en su metabolismo. Por ejemplo, la CYP1A1 puede activar algunos carcinógenos, mientras que la CYP2E1 puede activar varias toxinas hepáticas y contribuir al daño hepático alcohólico. Entonces, hay varias variantes en este tema.